Voy a presentarles, aunque son bien conocidos, pero vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno. Fernando Ríos, licenciado en Derecho, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, letrado del Consejo Consultivo de Canarias, miembro del Comité Asesor del Presidente del Gobierno para la reforma del Estatuto de Autonomía. Ha desempeñado diferentes responsabilidades en la administración autonómica, asesor de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, director de la Oficina del Gobierno en Madrid, secretario general de Presidencia del Gobierno, diputado en el Congreso, comisionado del Gobierno de Canarias para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales, autor de distintos trabajos sobre derecho público, entre los que destaca estudios sobre el sistema electoral y el autogobierno de Canarias, actualmente vicepresidente y portavoz de la Plataforma por el Mar Canario. Ángel Cuenca Sanabria es ingeniero técnico agrícola, especialista en políticas comunitarias, coordinador del grupo de trabajo por la Asociación de Canarias a la Unión Europea. Ha sido asesor de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y es autor de diferentes estudios sobre políticas comunitarias, balanzas fiscales Canarias-Estado y delimitación de los espacios marítimos de Canarias. Y por último, Jorge Dorta, economista, director de la gestión de inversiones Mensei Capital Management, sociedad anónima en Ginebra, amplia experiencia en banca de inversión y en la gestión de inversiones internacionales, especialista en capital riesgo, financiación de proyectos y gestión de vehículos de inversión colectiva, consultor de políticas de desarrollo estratégico, emprendeduría e innovación, autor del libro Canarias con Futuro, del blog Mensei Macro, así como de diversos estudios y artículos sobre economía canaria y sus potencialidades. Tanto Ángel Cuenca como Jorge Dorta han intervenido en la Real Sociedad Económica, Ángel a principios del año 2014 y Jorge en los años 13 y 12, si no me equivoco, una vez en cada uno de ellos, si no me equivoco, en los años, pero ha intervenido 2 veces. Y nada, ya yo me retiro para que ellos empiecen su trabajo en equipo. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Se escucha, imagino, ¿no? Parece que todo está apagado, ¿no? Está apagado. Sí. Hablamos de la... No, esto estaba, seguramente la compañera Liliana lo encenderá, ¿no? Sí, lo encenderá. No, esto está ahora. Dale ahí al push. Push. Hola. Ahora sí. Hola. 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 No. Sí. Bueno, hasta que venga la compañera vamos hablando. Sí. No, pero no vamos a estar con micrófonos para llevar acá. No llega el cambio. Pues muchas gracias a don Tomás Van de Valle, quien tengo el honor de conocer desde que éramos alumnos del Colegio Jaime Balme, niños en la infancia, ¿no? Porque yo nací en Tafira Alta y creo que don Tomás creo que nació, puede ser por el Madroñal por ahí, pero bueno, por lo menos ha vivido toda la vida ahí, ¿no? Bien, es un honor estar aquí en este foro tan importante. Esto es que fue creado por Carlos III, uno de los reyes, sino el que más decente que han tenido en España. Y siempre ha sido, no solo aquí, sino en otros lugares, pues un foro de debate y muy interesante para el desarrollo de la sociedad, ¿no?, en que está inserta, ¿no?, en este caso la Red Social Económica del país de Gran Canaria. Tal como dijo don Tomás en la presentación, pues efectivamente no vamos a volverlos locos con cifras, con datos sobre lo que es el fracaso rotundo y absoluto, pero del modelo actual de desarrollo económico en Canarias. Lo vamos a decir muy brevemente, haremos un pequeño escáner con cifras, tanto lo que significa el estatus de región ultraperiférica como lo que significa, como consecuencia del estatus de región ultraperiférica, el régimen económico fiscal actual. Este texto se escucha bien, ¿no? Pero vamos sería bueno. Este texto que voy a leer ahora a mucha gente le va a sonar,
Suelta las trabas que embarazan la acción mercantil, se formarán allí naturalmente un gran centro de contratación, acudirán los capitales, se crearán establecimientos y aquellas islas serán el enlace y punto de comunicación de apartados continentes. Y sea cual fuere el sistema económico que prefiera la opinión de cada uno, nadie podrá negar que las condiciones mercantiles de las Islas Canarias son esencialmente distintas que las que concurren en la península. Esto lo decía Bravo Murillo en la exposición de motivos del Real Decreto, que según parece se lo escribió, según dicen, Pedro del Castillo Huétema. Eso lo ha dicho de transformación. Y también Carballo Cotanda: ningún esquema social puede prescindir, sea cual fuere su signo y dadas las condiciones de la región canaria, del instrumento franco que nació en 1852. Esas son dos citas fundamentales de lo que es la historia socioeconómica de Canarias, nuestro fuero. Hay un libro que nosotros recomendamos que ha salido recientemente del Museo Canario, titulado, el autor Normando Moreno Santana, abogado, La conquista de Tamarán, Gran Canaria, desde la perspectiva del derecho, los pactos de la anexión y Guayedra. Él mantiene la tesis, que es lo novedoso de su trabajo, de que los pactos históricos tienen virtualidad jurídica y han sido ratificados en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde se admitía la asistencia y vigencia de tratados no escritos. No escrito, se le da la misma vigencia que si estuvieran escritos, porque hay un derecho derivado que demuestra que ese pacto existió. Y precisamente a partir de la Convención de Viena es cuando el Estado español, en pleno franquismo, aprueba la ley de 1972 que consagra lo que son nuestros fueros históricos, cuya joya de la corona sería la ley, primero el Real Decreto de Puerto Franco 1852, luego la ley de 1700 y por último la ley especial de 1900, Fernández Villaverde, de Puerto Franco, que todavía no ha sido derogada. Lo que sí ha sido es, muchas veces, de alguna manera, vaciada de contenido ilegalmente, pero todavía está en vigor, no se ha derogado. Estos fueros, pues, que parten desde la propia anexión de Canarias a la corona de Castilla y Aragón, pues en fin, tenemos el fuero de Gran Canaria, exenciones parciales y totales a la imposición directa e indirecta. Tenemos la exención, además, de cualquier tipo de monopolio en Canarias, y de hecho no estábamos dentro del monopolio de la Casa de Contratación de India, y comerciamos directamente con América, los puertos de Las Palmas, Tenerife y La Palma, mientras que en el resto del Estado solamente era el puerto de Sevilla. Una franquicia, lo que significa una franquicia comercial con América. Se crean luego los cabildos con amplias competencias de gobierno. Luego viene la violación de la no imposición de monopolio al incluir a Canarias dentro del estanco de tabaco, lo cual origina pues una sublevación, una confabulación social antimonopolística en Tenerife, que termina con el linchamiento del intendente Ceballos. Luego hay, durante el siglo XVIII, pues un estatuto internacional de comercio al margen del Estado español, del Reino de España, donde se comercia con buques y países neutrales, incluso enemigos, que mientras España estaba bloqueada con Inglaterra, nosotros comerciamos con Inglaterra. Luego el régimen de excepción, que se recupera con Carlos III, en el cual pues tenemos también nuestro régimen especial al margen del resto del reino. Luego ya viene la Constitución centralista de 1812, que acaba con los cabildos, que se recuperan en 1912. Bien, y ya le dije, sobre todo, fundamentalmente, la ley de Puerto Franco de 1900, pues lo más importante es franquicias. No se habla coloquialmente Puerto Franco, no Puerto Franco, sino territorio franco, todo el archipiélago, y son franquicias no simplemente aduaneras, franquicias aduaneras, fiscales sobre el consumo, administrativas y financieras también, hasta el punto que el Cabildo de Tenerife llegó a imprimir moneda durante un siglo. Bien, y además hay ausencia total de monopolio. Este régimen, en el año 1989,
Recordarán ustedes cuando Felipe González se pregunta en voz alta, a pregunta del diputado de ATI, Luis Mardones, que sí no se habrían equivocado en la cuestión del modelo que se eligió para Canarias a través de una integración parcial, que era lo que se llamaba el protocolo 2 del Tratado de Adhesión. A partir de ahí empieza una gran conspiración para acabar con esa fórmula de integración parcial y de paso con lo fundamental de los fueros históricos de Canarias. Y el gran pretexto que se utiliza es el salvar el sector agrario. Bien, aquí vemos que la superficie cultivada, estamos poniendo como referencia el año 86, que todavía, que es cuando Canarias se integra parcialmente en la Unión Europea, en la Comunidad Europea en aquel caso, a través del protocolo 2, luego el año 1990, que es cuando se toma la decisión, que es a finales del 89, de la integración, y luego el año 2010 con algunas matizaciones, actualizaciones que yo haré a partir del 2010 para actualizarlo un poco más, ¿no? El total está separado secano y regadío, pero verán que había 61.000 hectáreas antes de la integración, luego cuando se decide la integración plena había 51.000 hectáreas, luego 41.000, o sea que ha bajado la superficie cultivada en un 33% desde antes de la integración. Respecto al sector agrícola exportador, pues bueno, es donde único se ha mantenido, más o menos se ha conseguido salvar el tipo, que es lo que Juana Enesibia Rocha llama el único pendón que pueden exhibir, que es el pendón del plátano. Bien, las exportaciones de plátano, pues más o menos se han mantenido de 3.600 toneladas, 361.000 toneladas, ahora estamos en 357.000, 346, bajado un poco, pero más o menos se ha mantenido. Donde había una debacle absoluta en el tema del tomate, que fue el sector que más presionó en aquel momento, que fue utilizado de ariete con sus manifestaciones y con su presión, con la movilización de los sectores, que aunque representan muy poco en el PIB, sí mueven sectores sociales, que son muy importantes y que hay que seguirlos defendiendo. Pues bueno, eso ha bajado de 175.000 toneladas antes de la integración, 94.000 en el 2010, y actualizándolo están en 63.000 en la última zafra 2013-2014. Eso es un bajón de más de un 50%, aproximadamente un 60% de ese sector que se supone que había que proteger a cambio de renunciar a nuestro fuero. Bien, seguimos. Me entretengo muy brevemente en el tema del plátano porque es muy fundamental. El concepto de las ayudas, cuando nosotros hablamos de ayuda, entendemos que una persona me ayuda a mí cuando me da más de lo que yo le doy o cuando me da algo que yo no tengo, ¿no? En este caso, ven que están las regiones ultraperiféricas, están en el año 2009, estaban en 598.000 toneladas, que era el 11% del consumo comunitario. Pero fíjense que aquí hay un grupo en naranja que se llama ACP, que tiene 959.000 toneladas. El grupo ACP no tiene nada que ver con el mayor exportador y mayor, digamos, suministrador del mercado comunitario del plátano, que es el área dólar, que es los países continentales, Centroamérica y Sudamérica, que están en 3,5 millones de toneladas. El grupo ACP está igual de protegido que el plátano, o sea, exactamente igual. Mientras aquí tienen en estos momentos las ayudas por pérdida de renta, ellos tienen un mecanismo de estabilización de exportaciones que se llama STABEX, que también les mantiene la renta. Y de hecho han aumentado en su producción, porque en 1990 los RUP estaban en 700.000 toneladas, ahora estamos en 598.000, sin embargo los ACP estaban en 772.000 y han subido a 959.000. Es otro grupo de países que también está protegido igual que nosotros. Entonces nosotros entendemos que si ellos, que son países terceros, están protegidos frente al enemigo común, que es el plátano dólar, pues evidentemente Canarias lo tiene que estar por derecho propio, ¿no? Y las demás regiones. O sea que es una ayuda en este sentido que compartimos con los países protegidos por el Reino Unido y protegidos, que serían sobre todo los países de las islitas del Caribe, las Windward Islands, y por Francia, los países africanos, por ejemplo Camerún, Costa de Marfil, etc. El sector de autoabastecimiento, muy importante, hemos cogido algunos indicadores nada más, por ejemplo la producción de papas, antes de la integración 161.000 toneladas, ahora mismo 60.000 y bajando, o sea una bajada de un 62%. Animales de vacuno, de 32.000
cabezas de ganado a 19.000, una bajada de un 38%. Animales de vacuno de ordeño de 14.000 a 6.000. Seguimos bajando, por eso están esas flechas ahí. Si vemos aquí el censo ya bovino, bueno, no lo vamos a entretener. Si alguien entrara ahora equivocadamente y viera esta gráfica y no sabía de qué estábamos hablando, va a pensar, aquí hay una conferencia sobre la disfunción eréctil, porque todas las curvas, todas van para abajo. Seguimos. Sector industrial, lo mismo, de participar el 7.19 en 1990 con respecto al PIB, estamos en el 4.57, una bajada de un 36%, excluyendo generación de agua y energía. Paralelamente a este fracaso absoluto del leitmotiv de la integración, que era apoyar a la agricultura, pues vemos el tema de los fondos. Yo les dije antes que lo de las ayudas, bueno, las ayudas hay que tener en cuenta cómo se constituye el presupuesto de la Comunidad Europea. El presupuesto de la Comunidad Europea se constituye con las aportaciones de los estados. Los estados aportan al presupuesto comunitario, en este caso por la renta nacional bruta, el 73%. Y luego está lo del IVA, el 11%, y derechos de aduana, cotizaciones de azúcar y otros ingresos. En el caso de España, desde el 2008 al 2013, pues evidentemente España ha recibido más de lo que ha aportado. Ha aportado 11.000 millones anuales y ha recibido 13.000. Hay una diferencia de 1.300. Pero como veremos después, eso es en el caso del Estado, pero en el caso de Canarias exactamente igual. Hemos recibido lo mismo que hemos aportado en este periodo operativo, que es el periodo operativo que está terminando, que terminó ahora, 2007-2013. Porque en el anterior sí habíamos recibido 200 millones más, porque éramos región objetivo 1. Entonces, voy muy rápido porque, como saben, están los compañeros y ustedes que tendrán que aportar también si quieren después. Aquí es lo que les estaba explicando, que mientras éramos objetivo 1, en fondos estructurales, que fondos estructurales lo teníamos también con el protocolo 2, no que se hayan conseguido por la plena integración. Estábamos en los fondos estructurales de cohesión exactamente igual. Entonces, de 400 millones anuales, porque la cifra de fondos europeos, no ayuda, fondos europeos, serán siempre multiplicadas por 7 y serán como fondos netos, cuando son fondos brutos, y además será la cifra multiplicada por 7 para todo el periodo operativo, entonces parece mucho más, ¿no? En el periodo 2000-2006 fueron 441 los fondos estructurales y de cohesión, y ya en el último periodo bajaron a 197, o sea, un 44% del periodo anterior. La razón por la cual Canarias pues aporta a través de la aportación del Estado, porque nosotros, si se aporta por PIB, nosotros somos el 4% del PIB, ahora lo veremos, ¿no? Bien, entonces en este caso, estos son los fondos comunitarios para Canarias, que en total, vamos a ver, estamos por aquí. Tengo aquí delante. Aquí podrás ver todos los diferentes programas. Evidentemente no tenemos tiempo. Además, aprovecho para decirle que aquí, al que quiera al final, ponga ahí su correo electrónico y nosotros le mandamos el documento y así lo tienen, se lo estudian con más. Entonces, respecto a fondos estructurales y fondos de cohesión, estas son cantidades plurianuales, que luego hay que dividir por 7. Otros fondos, y luego, aparte de los fondos estructurales, está el POSECA, el Programa de Acciones Específicas para Canarias. Entonces, sumando todo, son 3.860 millones, que dividido entre 7 da a 550 millones. Pero nosotros, a través del 4%, del gráfico que vimos antes, del PIB español, pues estamos en 460 millones. Estamos en 460 millones. Pero ¿qué ocurre? O sea que prácticamente está casi equiparado. Pero que hay una cuestión, que los fondos europeos de pesca y el POSEICAN de pesca, que son 64 millones, 9 millones al año,
El 90%, aquí tenemos uno de los fundadores de la plataforma por el mar Canario, se lo puede explicar perfectamente, el 90% es para la flota gallega, que ya de hace muchos años no viene por Canarias ni siquiera a suministrarse, pero están todavía, tienen una oficinita en el Parque Santa Catalina y todavía cobran esas ayudas. Es el 90% de esos fondos, que tenemos que descontarlo de eso. Pero que hay otra partida que hay que descontar, que es el REA. ¿Por qué? Porque el REA no es una ayuda, es una devolución. Porque si yo me obligan a estar en la Unión Europea y me obligan a comprar los productos europeos más caros, pues evidentemente me tienen que subvencionar la diferencia por no suministrarme yo del mercado internacional. Y aparte de eso, el tema de la tarifa exterior común, que antes nosotros no lo pagábamos, nos suministrábamos como queríamos, y ahora si importamos a un país tercero hay que pagar tarifa exterior común. Entonces en determinados productos sensibles nos pagan esa diferencia. Por tanto, no es una ayuda, sino una devolución, y por eso nosotros lo descontamos, ¿no? Entonces, en definitiva, ahí se queda pues equiparado lo que aporta Canarias a través de la aportación al presupuesto comunitario estatal, cuyo 4% es nuestro, pues queda equiparado con lo que recibimos en fondo. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la falta de inversiones absoluta que ha habido en Canarias. Prácticamente hay un cuadro aquí que lo dice, inversiones exteriores, porque no solo hay que ver lo que hemos perdido, sino lo que nos estamos perdiendo también, ¿no? De tener un sistema que no atrae la inversión, y para eso se supone que se creó el REF y la zona franca y la SEC y todo eso. Bueno, aquí ve evolución de la inversión bruta de capital extranjero en Canarias, pues de 350 millones en el 2004, ahora mismo estaremos por menos de 50 millones. No se atrae, este sistema no atrae. El compañero Jorge Dorta nos lo va a decir las razones por qué. ¿Y cuál es la alternativa que planteamos? Muy sencillo. La Unión Europea tiene dos opciones para los territorios situados geográficamente fuera del continente europeo. Uno son los regímenes, regiones ultraperiféricas, y otro que viene a continuación en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son para los países y territorios de ultramar. Las regiones ultraperiféricas están integradas dentro del mercado interior, y los territorios ultraperiféricos, países y territorios de ultramar, perdón, no están integrados. ¿Cumple Canarias las condiciones para ser país y territorio de ultramar? Hombre, claro que la cumple, además es el único que la cumple del Estado español. Los Estados miembros convienen asociar, ese es el artículo 198 referido a los países y territorios de ultramar, ¿no? Los Estados miembros convienen asociar a la comunidad los países y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido. En el caso que entre Canarias, ya tienen que poner ahí el Reino de España también. Que somos territorio no europeo, evidentemente eso no lo duda a nadie. Y que mantenemos relaciones especiales, fueros históricos de más de 500 años, ya lo dijimos antes. O sea que cumplimos perfectamente. Y somos los únicos que lo cumplimos. Cuando surge el debate a nivel del Estado, oiga, si ustedes se van del Estado, se van de la Unión Europea, a nosotros ni nos enfría ni nos calienta, porque es que realmente nosotros queremos estar en la Unión Europea, lo que significa la Unión Europea, pero no en el mercado interior comunitario. Por tanto, eso a nosotros incluso nos beneficiaría, ¿no? ¿Ventajas que tiene? Pues en primer lugar se conserva la ciudadanía de la Unión, porque al ser ciudadano de un Estado miembro, eres ciudadano, aunque estés asociado, eres ciudadano de la Unión Europea. Muy importante, porque nosotros en la Unión Europea nos interesa su gobernanza, nos interesan las ideas del movimiento europeo, las democracias avanzadas, en fin, todo ese sistema es el que nos interesa a nosotros, el sistema, digamos, de derechos sociales y políticos. El tema económico, por supuesto, es otra cosa, ¿no? Otras cuestiones importantes del régimen de asociación, así ya muy brevemente para darle ya la palabra al compañero Fernando Ríos, pues fundamental, libre acceso de todas nuestras producciones agrícolas e industriales al mercado comunitario. Lógico, cuando nosotros nos integran, ya nosotros estábamos ya en la globalización, y esta gente nos saca de la globalización y nos mete en el mercado interior comunitario, pero el mercado interior comunitario, que también será afectado por la globalización, por la creación de la Organización Común del Mercado, pues resulta que nos tiran a la piscina cuando ya la piscina ya le estaban vaciando el agua. Entonces,
Unos pocos años después, pues desmantelan la Organización Común de Mercado del Plátano, desmantelan todas las OCM y solamente queda una forma de defensa para las producciones comunitarias, que son los derechos de aduana, lo que se llama tariff only o tarificación, del cual los territorios asociados estamos exentos. Por tanto, libre acceso a los mercados. Y en cuanto a los industriales, hay lo que se llaman unas reglas de origen que están totalmente abiertas, porque además no solamente son las materias primas nuestras, sino también de los demás países ultraperiféricos y territorios ultramar, y de los ACP, son como si fueran, y por supuesto de la Unión Europea, son como si fueran materias primas canarias a esos efectos, ¿no? Y con unos niveles de participación en la fabricación de ese producto altísimos. Bien, también tiene, como dije antes, el sistema de estabilización, porque el sistema de los territorios ultramar está casi copiado de los ACP. Tienen el sistema de estabilización por exportaciones, con lo cual se garantiza que siga el mismo apoyo del plátano, incluso nosotros le debemos más todavía. Explicaré ahora por qué. Se pueden establecer derechos a los neuros fiscales, si queremos, porque al no estar en el mercado interior, lo más fundamental es que no estamos afectados por las normas de la competencia ni por la normativa de ayuda de Estado por finalidad regional. O sea que nosotros hacemos el modelo como queremos y establecemos nuestro modelo fiscal, financiero, como nos da la gana. Porque no estamos dentro. Eso es para los que están en el mercado interior. Nosotros no estamos porque no nos interesa entrar, ya sabemos lo que nos ha pasado por entrar, entonces decimos vamos a quedarnos como estábamos y vamos a establecer pues las medidas que ya las teníamos antes también, de protección de la agricultura, los arbitrios, etc. Con respecto al derecho a establecimiento, que parece una regla sacrosanta para empresas y profesionales, pues se puede modular en el estatus de asociación. Y también se puede modular, lo cual es importante, la libre circulación de trabajadores, cosa que también se considera poco menos una herejía hablar de poner limitación a la libre circulación de trabajadores. Se puede modular también. Luego, libre acceso también a todos los programas comunitarios de formación profesional y de educación, igual que ahora. Y por último, tienen incluso una cláusula que es el artículo 61 de la decisión de asociación de ultramar. Pero nosotros estamos decisión POSEICAN, los PTU están en decisión de asociación de ultramar. Contempla que si cambian de estatuto y acceden esos territorios a la independencia, pues entonces tienen el mismo sistema que tienen ahora. Por ejemplo, que tiene Marruecos. Marruecos coloca todas sus producciones, como nos recuerda continuamente los tomateros, en Europa. ¿Por qué? Porque tiene un tratado de asociación, que sería lo que tendría Canarias si fuera un Estado ahora. Como territorio asociado tendría pues también lo mismo, ¿no? Ya con esto yo le voy a dejar la palabra al compañero Fernando, se podrá ampliar un poco más después, y ya le digo, el que quiera el documento, pues al final nos deja ahí el correo y se lo mandamos. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante de la presentación del compañero Ángel es que la constatación de que el modelo de integración de Canarias en la Unión Europea ha sido un absoluto fracaso, tanto en el sector agrícola como en el sector industrial, y que existen dos formas de estar dentro de la Unión Europea. Una sería la región ultraperiférica, que implica estar dentro de la Unión Política y dentro de la Unión Económica, y la otra como país y territorio ultramar, que significa estar dentro de la Unión Política pero no dentro de la Unión Económica, por lo cual podemos generar toda una serie de políticas propias de desarrollo que necesita Canarias. Entonces yo le voy a intentar tratar de transmitir 4 ideas muy sencillitas, ¿no? Esto es Nogales. Nogales es una ciudad que tras la guerra de Estados Unidos y México quedó dividida por una valla. Trazaron la frontera, no se acordaron de que ahí había una ciudad, y entonces la mitad sur de esta ciudad pertenece a México, a Sonora, y la mitad norte es el desierto de Arizona y en Estados Unidos. Si usted mira cualquier indicador, si miramos cualquier indicador social, económico, de uno y otro lado, calidad de vida, lo que sea, siempre vemos que el norte está muchísimo mejor que el sur. Tiene mayor renta per cápita, mayor salud, mayor tasa educativa,
mejores pensiones, menor criminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la misma geografía. Los dos es la misma geografía, tan solo nos separa una bahía. Es la misma cultura, los dos son mexicanos. Es la misma raza, son mexicanos. Es el mismo clima, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esta diferencia? Esta diferencia se explica porque lo que condiciona el desarrollo de una sociedad no es ni la cultura, ni la geografía, ni el tamaño. Son las instituciones económicas, políticas y culturales que gobiernan esa sociedad, especialmente las políticas y las económicas, aunque para el cambio político es necesario antes un cambio cultural. Nosotros nos han dicho que Canarias no se puede desarrollar porque somos islas, porque estamos ultraperiféricos o lo que sea, ¿no? Isla, esto es Singapur. Singapur tiene el tamaño de Lanzarote, de hecho es menor que Lanzarote, unos 6 kilómetros cuadrados, es como la isla de La Palma, y tiene 5 veces más renta, una economía mayor que Canarias, y más del doble de renta per cápita. De hecho tiene una de las rentas per cápita más mayores del mundo. No es el tamaño, no importa el tamaño, no importa la geografía, esos son conceptos que nos han metido en la cabeza y que no tienen nada que ver con el desarrollo de la sociedad. Canarias es el resultado de una forma de pensar, y es esa forma de pensar la que está equivocada. A nosotros nos han dicho que como somos pequeños y estamos alejados, entonces nuestro mercado interior hay que protegerlo porque necesitamos ayudas, y entonces nos hemos inventado el término de ultraperiférico como equivalente a una incapacidad, como si fuésemos incapaces, como si fuésemos una minusvalía, ¿no? Pero yo ese mismo argumento geográfico le puedo dar la vuelta y decirle que como Canarias tiene un mercado interior pequeño, tiene que apostar por el mercado exterior. Es decir, la hipótesis geográfica la puedo usar para explicar un modelo y el contrario, con lo cual es una tautología, es un argumento circular, es una falacia. No tiene nada que ver con esto. Nosotros tenemos una tasa de soberanía alimentaria menor del 6%. La Consejería publica el 15% porque se inventa una cifra de autoconsumo. En realidad es menor del 6%. Y en cambio tenemos una agricultura de exportación. Con una tasa de autoabastecimiento del 6%, estamos haciendo una economía de exportación. ¿En qué cabeza cabe? Y con un mercado interior pequeño, estamos haciendo una política industrial orientada exclusivamente a ese mercado interior pequeño, en lugar de a la exportación. El mundo al revés. Entonces, ¿me pueden explicar ustedes cómo podemos ser ultraperiféricos en el centro de un mundo globalizado? Ese es un mapa de conectividad. Cuanto más brillante, más conectado está ese punto. La ultraperiferia es la meseta del Tíbet, es los glaciares de Groenlandia, es la punta norte de Canadá, es el interior de la selva amazónica, pero Canarias no es la ultraperiferia. Canarias está completamente conectada. ¿Cómo podemos ser ultraperiféricos en medio de un mundo hiperconectado? Nos han creado una trama en la cabeza, nos han metido un tópico que no tiene nada que ver con la realidad. Y la realidad es que solo existen dos modelos de desarrollo. Hay un modelo de desarrollo de industrialización y servicios orientado a la exportación, que es el modelo que utilizó, por ejemplo, Singapur. Y hay un modelo de desarrollo que se llama industrialización por sustitución de importaciones, que es un modelo que se había aplicado en Sudamérica durante los años 50-60 y que había fracasado absolutamente. El peronismo original es esto. Y con el REF y con la plena integración de Canarias en la Unión Europea, el modelo por el que se apostó es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que tal ha sido el fracaso que no solamente no industrializado, sino que hemos perdido la poca industria que teníamos. Canarias es el resultado de una forma de pensar. ¿Y quién se ha beneficiado en este proceso? Pues si miramos las reformas legales que ha tenido el estatus jurídico de Canarias dentro del Estado español desde principios del siglo XX hasta ahora, y este gráfico refleja las exportaciones de España a Canarias como porcentaje total de importaciones, vemos que en 1900 estábamos importándole un 12% de nuestras importaciones a Canarias, y ahora prácticamente
estamos en un 70%. ¿Qué pasa? Que esto, ¿cómo se explica? Por la hipercompetitividad de la economía exportadora española, que es un monstruo exportador, un ranking número 1 en exportaciones mundiales, ¿no? España no es ningún monstruo exportador. Esto significa simplemente porque las reformas administrativas han ido capturando nuestras libertades comerciales y nos han hecho artificialmente más dependientes del Estado español. En ningún caso esto se explica por el incremento de competitividad de la economía española, que no es competitiva tampoco. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos si nos convertimos en PTU? Es decir, si recuperamos nuestras libertades, si recuperamos la capacidad de tener políticas activas de industrialización y desarrollo, pues el sector industrial estaría mejor que ahora. ¿Por qué? Porque lo único que podría perjudicarnos es que no pudiéramos exportar a Europa, pero es que sí podemos exportar a Europa porque como PTU tenemos libre acceso a los mercados europeos. Lo mismo que las producciones agrícolas que comentó el compañero antes. ¿Vale? Podemos exportar servicios al resto del mundo, a África, a Sudamérica, que ahora mismo no podemos. ¿Vale? Servicios financieros, consultoría, servicios de logística y distribución. ¿Vale? El sector servicios también se beneficiaría. El sector del comercio, por supuesto, si tú creas un hub, un centro logístico mundial, estás favoreciendo el comercio. Y no solamente eso, sino que también ahora mismo, digamos, podemos hacer desarrollo. No solamente se trata de que vengan multinacionales, también se trata de desarrollar nuestras comunidades. Y cuando hablo de comunidades hablo de nuestros pueblos, de nuestras comarcas. ¿Por qué? Porque ahora mismo el avance tecnológico lo permite. Muchos de ustedes, que son mayores que yo, se acordarán que antes para mandar a revelar una foto la tenías que mandar a Madrid o a París, al laboratorio, porque no lo podías hacer en Canarias o en un pueblo de Andalucía, ¿no? Hoy las fotos, porque el avance tecnológico, eres capaz de revelarlas en la tienda de la esquina. Con lo cual tenemos esas dos tendencias. Tenemos una tendencia en lo grande a concentrarse en determinados puntos estratégicos del globo, y tenemos una tendencia a la diversificación y a la diversificación de la producción que permite el avance tecnológico. ¿Y qué es un territorio inteligente? Esto es un concepto de urbanismo. A mí el urbanismo y la arquitectura sinceramente no me gustan mucho, visto lo que hemos hecho en Canarias, pero este es un concepto que se entiende muy bien. Un territorio inteligente son aquellos territorios innovadores, capaces de atraer talento, capaces de construir sus propias ventajas competitivas en relación con su entorno, en el marco de un mundo complejo, global e interrelacionado. Persiguen un equilibrio entre los aspectos de competitividad económica, cohesión social y sostenibilidad. Si Canarias no hace esto, si esto es un territorio inteligente y Canarias ha hecho todo lo contrario, ¿cómo llamamos a Canarias? ¿Territorio qué? ¿Territorio colete? Aquí el talento, no solamente somos incapaces de atraer talento, sino que lo exportamos, así preparamos a los jóvenes para que migren, ¿no? Y no es de extrañar que bajo este marco viniera Microsoft a intentar establecerse en Canarias como base para el continente africano y saliera escopeteado y se instalara en Accra, en Ghana. Y lo mismo General Electric. Esto es un territorio inteligente, Singapur. Pero el problema es que los modelos no se pueden exportar. Podemos inspirarnos en determinadas cosas del modelo de Singapur, pero lo tenemos que entender muy bien. Y uno de los problemas de los canarios es que solemos quedarnos en la forma y no entender el fondo. Es como todas las políticas de innovación y desarrollo, las que están haciendo Sodecán y todo este tinglado que tienen montado, no entienden qué es lo que hay que hacer para que eso funcione. Se van a Stanford, ven que Stanford tiene una oficina de transferencia tecnológica, vienen aquí y crean una oficina de transferencia tecnológica. Ah, ya estoy haciendo lo mismo que Stanford, más Django y todo lo que hay detrás. Es como coger un SEA, pintarlo de rojo, pintarle un caballo amarillo y pretender que tienes un Ferrari. Estás simplemente pretendiendo que tienes algo, pero no está funcionando y por eso no publican ni siquiera los resultados. ¿Por qué? Porque no entienden el modelo estratégico, no entienden el fondo, la esencia de lo que es el modelo de desarrollo de Singapur o de otras partes del mundo. En Canarias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Copiar a Singapur? No. Tenemos que desarrollar nuestro propio modelo. Podemos copiar muchas cosas, podemos inspirarnos en muchas de las cosas de Singapur, su educación,
su funcionariado meritocrático, su apertura al comercio internacional, su énfasis en la cohesión social. Podemos aplicar muchos de esos factores, pero no lo podemos copiar uno a uno. ¿Por qué? Porque el punto de partida es absolutamente distinto. Cuando Singapur se independizó, el 50% de la población era analfabeta y vivía de la agricultura de subsistencia. Canarias no está en esa situación. Ellos no tenían infraestructura, nosotros sí tenemos infraestructura. Nosotros tenemos que inventar nuestro propio modelo. Y para crear un hub, para crear un centro en el mundo globalizado, no basta con la geografía. En un centro se trata de que el comercio, las finanzas, la logística, las comunicaciones creen sinergias. ¿Por qué Canarias no puede ser el Banco de África? ¿Por qué? Porque la SEC lo prohíbe las entidades financieras. ¿Pero por qué prohíbe las entidades financieras y de seguro en Canarias? ¿Por qué nos prohíben la quinta libertad en el transporte aéreo, que permitiría ser un centro de logística y de transporte con el mercado africano? Pero es que si no lo quieres hacer, simplemente te basta con poner una línea a Casablanca o a Dakar y ya estás conectado con el mercado africano. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque no quieren. Lo que decía antes, la geografía no es suficiente, ¿vale? Estamos en medio de 3 de las principales rutas marítimas del mundo y el puerto de Las Palmas cada vez tiene menos contenedores. De hecho, pasó de 1,5 millones de contenedores a 900.000 o 960.000. Si tenemos en cuenta que 500 000 de contenedores es para el consumo interno, vemos que el tráfico internacional de contenedores en los últimos años ha caído un 50%. ¿Y a dónde ha ido? A donde tiene mejor tratamiento, a Tanger-Med o a un puerto en Portugal que ahora no recuerdo el nombre, y Algeciras. ¿Pero por qué? Porque aquí nos ponemos todas las trabas posibles y habidas y por haber. Y no entendemos que se trata de un modelo de desarrollo. Entonces, para desarrollarnos, nosotros lo único que tenemos que hacer es quitarnos todas las trabas y todas las barreras que nos han puesto. No se trata de que seamos islas, no se trata de que seamos pequeños, se trata de que tenemos el modelo equivocado y 50.000 trabas administrativas, formales e informales a nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque hay alguien que se está beneficiando de ello, de esa situación, a costa de las oportunidades de todos los demás. Entonces, para hacer un desarrollo, para que Canarias en ese marco de PTU pueda desarrollarse, necesitamos un enfoque holístico. No se trata solamente de reclamar la vuelta de los puertos francos, se trata de políticas educativas, de fomento del talento, de crear realmente una sociedad del conocimiento, de la innovación, de alcanzar sinergias y masa crítica en todas esas actividades. En resumen, estemos dentro o estemos fuera del Estado español, me da exactamente igual. Lo que necesitamos es un proyecto país, saber a dónde queremos ir, que no lo tenemos, no sabemos a dónde queremos ir. Y dónde queremos ir no se trata de que venga aquí un iluminado y diga, esta es la bandera y tenemos que seguir. No, tenemos que ser capaces de entre todos, entre toda la sociedad, a través del debate en la sociedad civil y con las instituciones políticas y económicas, determinar qué tipo de sociedad queremos para Canarias en el futuro. Y tratando de no extenderme mucho y hacerlo muy gráfico, este es el modelo RUP, esto es el REF. Es libertades a cambio de calderilla. En cambio, esto es el modelo PTU. Es la capacidad de prosperar, es la capacidad de que Canarias pueda desarrollar todo su talento. Empecemos siendo una pequeña planta que se convierta en un gran árbol, y un gran árbol que se convierta en un gran bosque. Eso es el modelo PTU. Y como he dicho antes, lo que tenemos que quitarnos son todas las barreras administrativas, financieras, que impiden que podamos elegir libremente el modelo de desarrollo que queremos tener. Y esas barreras legales yo las clasifico en 2 tipos, ¿no? Por un lado están las que nos impone el estar dentro de la Comunidad Económica Europea, que lo solventaríamos siendo PTU, País y Territorio de Ultramar, como han comentado los compañeros. Y lo segundo son las limitaciones que nos pone el propio modelo de Estado español. Y para eso la propuesta es el Estatuto de Plena Autonomía Interna dentro del nuevo marco constituyente que posiblemente se dará a partir de las próximas elecciones generales. Y para explicar esto le doy paso a Fernando Rico. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias a todos por su presencia
Y efectivamente cambiamos de tercio porque me ha dejado el toro en suerte y nunca mejor dicho. Voy a intentar buscar. Tengo abierto. Precisamente de lo que se trata es de buscar un modelo político que pueda asumir ese proyecto de país del que hablaba Jorge, y por tanto de que por nosotros mismos intentemos buscar un camino que concilie la economía y la política. La política entendida como una capacidad de decisión y por tanto ese plena autonomía interna que ya veremos lo que es un estatus jurídico internacional, tiene que partir de unas premisas. La primera, el primer presupuesto de partida, que somos un país, que asumamos que Canarias es una nación, las distintas acepciones que se quieran tener, más políticas o menos políticas. Incluso yo creo que llegaremos a la conclusión incluso desde planteamientos no nacionalistas, la PAI es un buen proyecto político, pero en cualquier caso sí que somos una comunidad política que quiere autogobernarse plenamente, en libertad, en paz, y que busca un modelo económico, social, medioambiental y político que nos permita pues, perpetuarnos como sociedad, ser felices, todas las cuestiones filosóficas que queramos poner sobre la mesa. Pero también tenemos que partir de otra mesa, o de otra premisa, que el modelo actual no es suficiente. Estos 30 años de autonomía, si bien no llega a ser la crónica de un fracaso, sí ha sido un modelo que se ha revelado como insuficiente, no solo a Canarias por sus singularidades, sino que ya es un clamor en el Estado español que es necesario una profunda reforma, de lo que hablaba Jorge antes, de que estamos a las puertas de una segunda transición, de una reforma constitucional en clave federal, y que por tanto los canarios o la sociedad canaria tiene que estar preparada para saber cuál es la hoja de ruta que tenemos que asumir en ese proceso constituyente. Y esto es importante resaltarlo porque hace 30 años, en la primera transición, después de la muerte del dictador y el proceso constituyente que dio lugar a la Constitución española primero y después a ese modelo autonómico desde el punto de vista territorial, Canarias perdió un tren. Como ustedes saben, Canarias intentó acceder por la autonomía a través de la vía 151 y por distintas circunstancias ese tren se perdió y por tanto nos colocaron con todas las comunidades autónomas ordinarias. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que en estos 30 años el modelo español se ha ido disminuyendo de tal manera que está dando lugar a las tensiones actuales en el País Vasco, sobre todo en Cataluña, y en Canarias estamos en un alertamiento, en una situación en donde ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico somos capaces de avanzar. Y por tanto, repito, tenemos que buscar alternativas para nuestro desarrollo. Es verdad que en estos 30 años Canarias ha avanzado, pero ha avanzado más por la inercia de un Estado español dentro de la Unión Europea que gracias al autogobierno. Y por tanto, tenemos que ser capaces de decidir si a través del autogobierno y a través de la toma de decisiones por nosotros mismos podemos tener un futuro mejor. Por tanto, ese modelo, como digo, no es un modelo que nos pueda abrirnos hacia el exterior y asumir un liderazgo político y económico en esta zona del Atlántico, en este mundo intercomunicado que nos permita avanzar. Si esos son los dos presupuestos de hecho, queremos un autogobierno como país y el modelo actual no nos sirve, la siguiente cuestión es ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es buscar
esos espacios de decisión propia. Si queremos un modelo económico, tenemos que ser nosotros los que podamos decidir ese modelo y no tener que ir a instancias estatales, europeas, a mendigar que nos den tal o cual ayuda o tal o cual posibilidad. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es demandar que desde aquí, desde Canarias, podamos pensar Canarias y, por tanto, tener esas soluciones. Es decir, que las soluciones salgan de Canarias y que no esperemos a que nos vengan dadas desde fuera. Y lo que sí es obvio que todos los países que se han independizado, o por lo menos que han avanzado en su gobierno, han avanzado como país desde el punto de vista social, económico y político. Si la cuestión es, por tanto, de reclamar más autogobierno, el objetivo tiene que ser procurar una reforma de las estructuras políticas del Estado español. Prácticamente todos los partidos políticos, iba a decir menos el PP, pero menos el PP, UPyD y Ciudadanos, si buscan o si están poniendo sobre la mesa esa reforma constitucional en clave federal y además asimétrica, en la medida en que España es un Estado plurinacional y por tanto que todos o muchos de sus territorios no solo son distintos entre sí, sino que unos demandan más autogobierno que otros. En ese marco es donde Canarias puede asumir un estatus peculiar, tanto desde el punto de vista competencial como institucional, adaptado a nuestras características. Características que no solo son geográficas, que lo son porque estamos fuera del continente europeo y africano, sino porque también somos un archipiélago. Y eso significa que necesitamos un estatus de relación con el exterior y también necesitamos un nuevo estatus interno, que tiene que ver con el sistema electoral, que no me va a dar mucho tiempo de desarrollar, pero también tiene que ver con la posición de los cabildos en ese entramado institucional, etcétera, etcétera. Por tanto, Canarias está a medio construir. Canarias todavía no ha sabido o podido decidir cuál es nuestro modelo organizativo y cuál es nuestro modelo de relación con el exterior. Y esas son las dos cuestiones que se van a abrir a partir de ahora, tanto con esa reforma constitucional como con la posibilidad de definitivamente saber cuál es el encaje de las partes, islas, en el todo archipiélago. Y que la clave, o una de las claves, es ese sistema electoral, en la medida en que la triple paridad es un modelo que ya, bueno, obviamente está superado, pero tampoco las alternativas que se han puesto, o muchas de las alternativas solucionan porque sería desequilibrar Canarias en otras claves. En cualquier caso, repito, Canarias tiene esas dos grandes encrucijadas, estamos ante esas dos grandes encrucijadas, y no sé yo si estaremos en condiciones de abordar las dos conjuntamente, pero en cualquier caso la que parece más inminente es la de esa reforma constitucional y por tanto es si vamos a ser capaces desde Canarias tener un debate social para apostar por ese modelo. Y es un modelo que básicamente nos daría una relevancia internacional muy importante. Por tanto, si lo que queremos es profundizar en ese autogobierno, tenemos que buscar fórmulas jurídicas y políticas que nos permitan profundizar en ese autogobierno y, por tanto, disminuir la dependencia exterior, sea la política, sea la económica, sea la energética, sea la alimentaria, por tanto, cualquier tipo de ello, que nos permitan que las decisiones, repito, se tomen desde aquí. Si esas decisiones se toman por aquí, se toman desde aquí, desde luego el primer paso es tener esa proyección internacional, porque, como decía antes Jorge, y como decía también Ángel, obviamente nuestro mercado natural es el resto del mundo, sobre todo porque estamos en la ruta de la comunicación y de la globalización. Por tanto, lejos de ensimismarnos, dentro de volcarnos hacia nosotros mismos, esa capacidad de decisión lo que nos va a permitir es salir hacia el exterior y tener un protagonismo internacional importante. Pero a la vez, esa proyección exterior, desde mi punto de vista, tiene que ser compatible, o debiera ser compatible, con no violentar
las conciencias ciudadanas, o por lo menos tener un cierto pragmatismo para no provocar una ruptura sentimental, política con el Estado español. Y esa simbiosis, o sea, doble posibilidad de abrirnos hacia el exterior sin dejar de pertenecer al Estado español, pues lo encontramos en territorio dotado de plena autonomía interna. Y además que es una fórmula que es verdad que ha sido muy poco utilizada, pero que está sobre el escenario internacional desde prácticamente los años 60. Está reconocida en distintas resoluciones, en la 1514 básicamente, pero también en distintos tratados internacionales que prevén la posibilidad de que un territorio que forme parte de un Estado tenga un estatus propio. Está en el artículo 305 de la Convención del Mar de Montego Bay, que nos permitiría, repito, tener una situación de parte en ese tratado internacional. Visto desde el Estado español, también sería beneficioso porque sería como que el Estado español tuviese dos asientos, el de Estado español como tal y el de Canarias como archipiélago dotado de esa plena autonomía interna. ¿Qué nos permitiría ese estatus? Pues básicamente nos permitiría tener un nivel de autogobierno mucho más amplio que cualquier Estado ente subestatal conocido, mayor que cualquier Estado miembro de una federación, incluso de la helvética, de la austriaca, de la alemana, de los Estados Unidos, de cualquiera de las hispanoamericanas. Nos permitiría ser considerado a todos los efectos, o a muchos de los efectos, como un sujeto de derecho internacional, es decir, prácticamente como un Estado, básicamente en esos tratados internacionales como la Convención del Mar, que reconoce la posibilidad de que esos territorios dotados de plena autonomía interna sean parte de los Estados. Nos permitiría también, por tanto, relacionarnos con otros Estados, básicamente con los que tengamos relaciones, sean comerciales, sean culturales, sean económicas, es decir, prácticamente con África, con Europa y con América, porque con los tres tenemos relaciones históricas, geográficas e históricas. Y por tanto, tener reconocida plenamente esa condición archipelágica. Condición archipelágica que tiene que ver con el tema de las aguas archipelágicas. Como ustedes saben, Canarias lleva prácticamente 35 años reivindicándola. La reivindicó, o se reivindicaron el primer borrador de estatuto en 1982, no nos hicieron caso. Se intentó otra vez la reforma del estatuto del año 96, no nos hicieron caso. Y se va a intentar otra vez en la propuesta de reforma que se acaba de aprobar en el Parlamento de Canarias hace unas semanas, y esperemos que esta vez sí nos hagan caso. En cualquier caso, yo llegué a esta cuestión de la plena autonomía interna precisamente estudiando el tema de las aguas. Y desde aquí quiero reconocer el trabajo que se ha hecho desde la plataforma de Mar Canario, que está su fundador, Antonio Rodríguez, que me honro de formar parte de esa plataforma. Y el reconocimiento es que desde abajo, desde asociaciones de vecinos, desde trabajadores de la mar, se ha ido pues, poco a poco poniendo sobre la mesa en el debate social la necesidad de que nos dotemos de un estatus internacional que nos resuelva el tema del mar, de nuestras aguas, de las aguas archipelágicas, pero que también nos va a dar una dimensión política mucho mayor, nos va a permitir, como digo, abrirnos hacia el mundo, y nos va a permitir tener una posición política como ningún otro territorio ha disfrutado jamás en el Estado español y tampoco en los países de nuestro entorno. Y para eso solo es necesario creérnoslo. Tanto Ángel como Jorge lo que han expuesto es la necesidad de que desde aquí, desde Canarias, se apueste por un modelo propio, que es alternativo al actual, pero precisamente porque se pone sobre la mesa las ventajas que tiene ese estatus. Y de la misma manera que el económico de relación con la Unión Europea es posible, también es posible
este político, el de la plena autonomía interna. Lo único que hace falta es que desde Canarias se apueste decididamente por ese estatus y por tanto que cuando se abra ese melón de la reforma constitucional, Canarias como una única voz reclame ese estatus. La conclusión, por tanto, es que ese estatus de plena autonomía interna, ese estatus, repito, que combina la permanencia dentro del Estado español, pero la posibilidad de tener un autogobierno como un Estado archipelágico, es posible. Es posible jurídica y es posible políticamente. Y que desde el punto de vista político lo tenemos a nuestro alcance. Lo único que, repito, lo que es necesario es que los partidos políticos que en estas elecciones o las próximas Cortes Generales desde Canarias lo pongan sobre la mesa, porque yo creo que llevamos ya 30 años o más de 30 años hablando de nuestros estatus políticos y no hemos avanzado suficientemente. La virtualidad, ya con esto acabo, de este estatus es que no solo nos permite ese autogobierno, sino que no pone en peligro la unidad del Estado español. Por tanto, no hay sino beneficio para que Canarias definitivamente sea dueño de su destino. Muchas gracias. Si son muchas, pues quizá los compañeros de la mesa pueden agruparlas y contestar a 2 o 3 juntas, según como quieran, como desean hacerlo. Una para empezar. Bueno, pues mientras tanto se lo van pensando y yo pregunto, bueno, adelante, adelante. Sí. Hola, buenas tardes, soy Mari Carmen y quiero dar las gracias a los ponentes porque me ha parecido, además de un tema muy interesante, muy complejo, de bastante desconocimiento y que quiero destacar de todos la capacidad didáctica y pedagógica con la que lo han explicado de una forma sencilla a pesar de lo complejo. Y por otra parte quiero preguntar, cuando se decía que el PIB más o menos corresponde a un 4%, ¿sí? Y que por tanto creo haber entendido que entre lo que recibimos y lo que va para la península hay una cierta equivalencia, un parecido en cantidades, ¿verdad? Por tanto, nos han metido en la cabeza de mucho tiempo como que nosotros vivimos gracias a lo que viene de península, a las subvenciones y a las ayudas, y entonces esto se cae, las explicaciones que han dado hace que se caiga ese mito, esa falacia, ¿sí? Y me gustaría que me lo confirmaran, a ver si lo entendí bien. Y luego, por otra parte, ¿qué diferencia hay entre una PAI y una PTU desde el punto de vista jurídico en cuanto a las posibilidades de ampliar el territorio por mar y por aire? Gracias. Sí, hola. Sí, hola. Bueno, vamos a ver, igual yo no me expresé bien, vamos a matizarlo. Cuando hablamos de balanzas fiscales, diferencias entre lo que un territorio aporta digamos, al Estado que pertenece y lo que recibe del Estado, es lo que llamamos balanzas fiscales, ¿no? Yo no me referí al tema de las balanzas fiscales entre Canarias y el Estado español. Yo me referí a la balanza fiscal entre Canarias y la Unión Europea. Y dije que la Unión Europea, así como nos dicen permanentemente, vienen de Europa no sé cuántos, en este caso me parece que eran 3.000 millones, hay que dividirlo por 7, que son 500 millones anuales, porque nosotros siempre todas las cifras, los presupuestos son anuales, ¿no? Y las contabilidades de las empresas anuales, no por 7, primero. Pero ahí parece que hay un interés
en potenciar la idea de la Europa providencia y del cuerno de la abundancia y todo eso, pero la realidad que todos los fondos que vienen de Europa son en torno a 500 millones de euros al año, en un territorio que tiene 42.000 millones de PIB más 10 o 12.000 millones de economía sumergida. Eso es un 0, no sé qué %, o sea que realmente no es ningún cuerno de abundancia. Pero habíamos dicho que cuando éramos región objetivo 1, porque estamos en el 75% de la media comunitaria, que estábamos un poco por arriba, pero no lo permitieron hasta el 2007, la cosa cambió cuando entraron todos los países del este. Entonces España, digo Canarias, de los 75% pasó al 86%. Entonces ya no tenía derecho a ser objetivo 1, sino objetivo convergencia, que sería coloquialmente el objetivo 2. Entonces ahí se perdieron la mitad de las ayudas a los fondos estructurales, de 400 se pasó a 170, y luego estaban las ayudas, o digamos, los fondos del POSEICAN. Eso en total está en torno a los 500 millones, que es lo que nosotros aportamos a través del 4% del PIB estatal que tenemos, somos el 4% del PIB y 4,5% de población. Pues bueno, si España estaba aportando 13.000 millones, pues de esos 13.000 millones anuales, pues el 4% somos nosotros, que somos los 400 y pico millones, pero luego quitábamos lo del REA, que es una devolución que nos hacen porque estamos pagando la cosa más cara y nos la devuelven, digamos, por comprarle a ellos, y además otras importaciones que hacemos es con tarifa especial común, exterior común, con TEC, que si fuéramos PTU no lo pagaríamos, porque tendríamos Puerto Franco. Y entonces, quitando eso y quitando lo que siempre ha dicho el compañero Antonio Rodríguez León de cómo la política pesquera de Canarias, realmente el 90% de los fondos es para la flota gallega, que ni siquiera ya vienen a ranchar aquí a Canarias, sino ya pues pasan de largo, pues entonces ya se quedaba más o menos lo que nosotros aportamos a través de la aportación estatal, y lo que recibimos es lo mismo. Entonces, en estos momentos la balanza fiscal está equilibrada, pero hasta el 2007 sí había como unos 200 y pico millones. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros sí que tenemos una balanza fiscal que aportamos al Estado más de lo que recibimos en cuanto a la balanza fiscal entre Canarias y el Estado, que a fin de cuentas el Estado, en este caso el Estado español, es parte de la Unión Europea. O sea que yo estaba hablando de la balanza fiscal Canarias-Unión Europea sin el Estado, excluyendo al Estado. Pero si incluyes al Estado, nosotros los cálculos nuestros dan aproximadamente 4.000 millones de euros de superávit que tiene el Estado español en Canarias, que eso ya es motivo de otro debate, claro, pero se va en torno a 3.500 o 4.000 millones de euros anuales, solamente en seguridad social, y que incluye cotizaciones, incluye pensiones, 1.100 millones al año, que nosotros damos al Estado por encima de lo que el Estado nos da a nosotros, y globalmente pues estamos en esa cifra. Y luego, por último, la diferencia entre país y territorio de ultramar y plena autonomía interna, si quieres lo puede explicar Fernando, ¿no? Sí. En principio son estatus complementarios. El PTU es una forma de relacionarse con la Unión Europea determinada, distinta a la ultraperiférica, distinta a los territorios que están previamente integrados. Y la plena autonomía interna es una forma de relacionarnos con el Estado español que nos da esa dimensión internacional. Es decir, la plena autonomía interna es un estatus que reconoce la ONU al territorio que tienen una forma determinada de relacionarse con su respectivo Estado. Por tanto, son estatus perfectamente compatibles. Nosotros podríamos ser PTU en la forma de relacionarnos con la Unión Europea y seríamos territorio con plena autonomía interna en la forma de relacionarnos con el Estado español reconocida por las Naciones Unidas. Son complementarios. Y entonces mi pregunta en relación a estas dos figuras era, ¿eso nos aporta la posibilidad de ampliar el territorio? Solo la PAI, porque el PTU, sí, claro, el PTU es una relación comercial financiera con la Unión Europea, mientras que la PAI es una relación política, jurídico-política. Y precisamente en la Comisión del Mar de Montego Bay de 1982 permite que a los territorios dotados y reconocidos como plena autonomía interna forman parte de ese convenio y por tanto pueden ser considerados como como estados archipelágicos, por tanto tener sus propios espacios marítimos, agua interna, agua archipelágica, a partir de ahí mar territorial, zona común inclusiva, es decir, como si fuésemos Cabo Verde.
a efectos de la Comisión del Mar. Por tanto, por eso decía que el APAI nos permite seguir formando parte del Estado español, efectos psicológicos, pero tener una consideración internacional como un tercer Estado. Hola, buenas tardes. Tengo la fortuna de conocer el trabajo de la plataforma del Mar Canario. Desde hace tiempo, incluso en algún colectivo con el que hemos trabajado, hemos usado el material, un poco también enfocando las cotas de soberanía que, como entendemos, el Mar Canario supone como herramienta para esos logros. Simplemente, a lo largo de ese trabajo con el material de la plataforma del Mar Canario, hace tiempo que me vino también una idea, y es que quizás también deberíamos trabajar el plano aéreo. No solo estamos hablando del tema territorial de las mar, sino vincularía también un espacio aéreo que creo que es también relevante y que nos abriría un abanico de posibilidades también. Sí, desde luego que eso es así. De hecho, en la propuesta de estatuto que me referí antes, se habla del espacio aéreo correspondiente. Por tanto, es obvio que si queremos ser una entidad con reconocimiento internacional, tenemos que tener naturaleza estatal, y los estados están constituidos por los tres elementos: espacio terrestre, marítimo y aéreo. Por tanto, va incluido en el lote. La cuestión es que ahí, desde el punto de vista competencial, ya es más complicado, porque entramos en cuestiones de tráfico aéreo, de navegación aérea, incluso de responsabilidades internacionales, ¿no? Porque en función de cuáles sean las rutas, pues cada país se hace responsable de un espacio amplio, ¿no? Luego, los aviones que van desde Canarias a Península pasan o por Portugal o por Marruecos, ¿no? De hecho, por problemas con Marruecos, muchos se apartan para no coger el espacio de responsabilidad de Marruecos. Pero ojalá tengamos esos problemas de vecindad, de buena vecindad, porque significaría que tendremos ese reconocimiento paraestatal. Sí, yo quería ampliar. ¿Se puede comunicar aquí? Sí, hola. Sí, sí. Vamos a ver, tema de espacio aéreo. La soberanía de los estados sobre el mar, sus fondos marinos, su suelo, el fondo marino, su suelo, la columna de agua, y por supuesto a nivel en el mar, y el espacio aéreo es en el mar territorial. Mar territorial. En el resto, aquí tienes, por ejemplo, lo que no sé si alguien me ayuda para ampliarlo a toda, pero no sé cómo ampliarlo a todo esto. No sé, esto se explica. Sí, bien, entonces vamos a ver, en este momento el mar territorial, que es 12 millas en torno a cada isla, porque el Estado español, como dijo antes Fernando, no tiene competencias para establecer, como diríamos ahora, las aguas archipelágicas, porque solamente es para estados archipelágicos o los territorios archipelágicos que tengan la plena autonomía interna, pero los estados en sí mismos no. Entonces son 12 millas en torno a cada isla. Entonces estos espacios que se ven entre las islas, que sean estos 5 pasillos, son aguas internacionales, o sea, se rigen por el régimen de libre circulación y sobrevuelo. Por tanto, ahí no podemos hablar de espacio aéreo, libre circulación y sobrevuelo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que si pudiéramos establecer las aguas archipelágicas, que son estas, entonces las aguas de soberanía, entonces fíjese el espacio aéreo lo que sería desde el perímetro archipelágico, de los puntos más exteriores de cada isla, 12 millas hacia afuera, y lo que queda dentro, que son las aguas archipelágicas, también es mar territorial. Y esa es la soberanía del Estado sobre tierra, mar y aire. Ahora, otra cosa distinta, aquí ya está la zona económica, el mar territorial exterior, la zona, digamos, las aguas archipelágicas, y luego la zona económica exclusiva. En la zona económica exclusiva es libertad de navegación y sobrevuelo. ¿Qué es lo que tienen los estados? Derecho de soberanía sobre sus recursos. En el caso del mar, el pesquero, y en el caso de la plataforma, los recursos vivos y no vivos que tengan. Derecho de soberanía, pero hay libertad de navegación y sobrevuelo. Entonces hay una diferencia muy grande
entre ser esto, que es lo que podemos hacer con el Estado español, Somos. o que somos, hacer esto, que es lo que somos en cuanto a más territorial, siendo Estado o teniendo plena autonomía interna. Y luego, por último, ya saben que ahora se habla de la ampliación de la plataforma continental. La ampliación de la plataforma continental, que aquí, por supuesto, se solaparía en un polígono por aquí con Madeira y por aquí con el del Sáhara. Se solapa también, ellos también pueden llegar hasta aquí. Entonces esto es la ampliación, pero primero hay que establecer la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que no están establecidas ni están delimitadas. ¿Por qué? Porque no se han depositado la división de asuntos oceánicos, ni las cartas náuticas, ni las listas de coordenadas. Por tanto, eso no está delimitado. ¿Cómo se delimita? Así como el mar territorial, la CONVEMAR, la Convención de Derechos del Mar, dice cómo hay que delimitarla. En el caso de zona económica exclusiva y plataforma continental no dice, sino simplemente es acuerdos entre Estados. Entonces tiene que poner de acuerdo con Marruecos y con Portugal. Marruecos y el Sáhara. Bueno, de momento es Marruecos la potencia administradora de facto. Entonces, por eso Marruecos se opone a que España delimite la ampliación de la plataforma, porque es que todavía no se ha establecido ni la zona económica exclusiva. Y tengan en cuenta que la plataforma... Con el continente. Claro. No se ha establecido la zona económica exclusiva ni sus límites exteriores, que esto sería la famosa mediana y la mediana con Portugal. ¿Entiendes? Entonces, como no se ha establecido todavía, eso está en el limbo el día que... ¿Cómo se va a establecer? Por acuerdo entre los Estados. Y si no hay acuerdo, la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, nosotros, como dijo Fernando, y es muy interesante la pregunta porque ya aplicamos, le solucionamos un problema al Estado español. Decimos, ustedes tienen muchos problemas con Marruecos, ustedes no son capaces de llevar a Marruecos a la Corte Internacional de Justicia para delimitar eso. Denos la plena autonomía interna y lo delimitamos nosotros. Y si Marruecos no quiere, pues nosotros pleiteamos con Marruecos a la Corte Internacional de Justicia y sabemos que se va a delimitar la mediana como es debido. Simplemente puede haber una pequeña corrección aquí en esta mediana equidistante hacia el oeste de un 5% o algo así, debido a la diferencia entre las longitudes de las costas. Pero los argumentos de la plataforma continental ya han sido totalmente desechados. Eso de que nuestra plataforma continental llega más allá de la mediana, ya. La plataforma continental se tiene en cuenta en cuanto como criterio geomórfico, geomorfológico, más allá de las 200 millas. Porque la plataforma continental es el fondo marino de la zona económica exclusiva. Aunque no sea continental, como es el caso de las islas, que somos islas, y sin embargo es plataforma continental, y aunque no sea plataforma, porque ya se haya acabado lo que es el margen continental. Pero el fondo se llama plataforma continental, hasta las 200 millas. Por tanto, de ahí para allá es cuando se habla de ampliación. Aquí simplemente es el criterio de la distancia y hay la única circunstancia pertinente hoy, que Marruecos tiene una costa 3 veces más grande que la nuestra en las costas enfrentadas, y como la tierra domina el mar, pues entonces tiene derecho a tener un poco más de mar. Pero nosotros ganaríamos un 10% por aquí, porque somos 5 veces más grandes que Madeira. Entonces ganaríamos por aquí un poquito más arriba. Eso, España no lo va a hacer, porque España tiene problemas, Ceuta, Melilla, los inmigrantes, la pesca, los intereses, exacto, los intereses económicos, el problema del Sáhara. España no lo va a hacer, nosotros sí lo podemos hacer. Simplemente lo que tenemos que tener la competencia y tener la plena autonomía interna. Un matiz, no un matiz, que es una realidad. Prácticamente Canarias debe ser de los pocos archipiélagos del mundo que no tienen mitad su espacio marítimo. Y precisamente con la plena autonomía interna, como dice Ángel, le resolvemos la papeleta al Estado español, porque seríamos nosotros los que negociaríamos con nuestros vecinos, sea Marruecos, o sea el Sáhara, o sea Portugal, la delimitación. Y nosotros tenemos no solo menos que perder, sino menos problemas pendientes históricos que enconarían o que pueden resolver por no tenerlo esos problemas. Sí, hola, ¿qué tal, señor? Le felicito por la disertación. Javier, es una pregunta para ti y como antiguo miembro de la marca ACC. Tenemos un gobierno nacionalista desde el año 93 y estamos en donde estamos. Fernando, perdona, Fernando, que te cambié el Fernando. Es un gobierno nacionalista desde el año 93 y estamos en donde estamos. ¿Qué te hace pensar que otro nacionalismo más va a cambiar la situación actual cuando de lo mal que lo estamos haciendo consiste en que mucha gente mantenga su postito? No,
Si lo que me pregunta es si soy pesimista o si soy optimista, soy pesimista, obviamente. No, porque sé que, perdón, realmente la pregunta no es esa y también sé que tampoco tiene mucha respuesta, pero sí que es cierto que pienso que no va a cambiar nada, porque el sistema está completamente incrustado. Entonces, para llegar a ese punto, como a cualquier otro punto, tendríamos que destruir lo que tenemos actualmente. O sea, ¿qué hacemos? ¿Dinamitamos? ¿Hacemos una guerra civil? ¿Cómo no lo podemos hacer? No, guerra civil no. Pero sí es verdad que hace falta una catarsis. Pero yo creo que la política, a nadie se le escapa, está cambiando muy rápidamente. Es verdad que ahora mismo las prioridades son otras, por la crisis, por la erupción de otras formaciones políticas, pero yo creo que la cuestión está bastante madura. Lo que hay es más de lo mismo, y por tanto más de lo mismo no lleva a ningún lado, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la Unión Europea y desde el punto de vista del autogobierno. Por tanto, yo creo que si somos inteligentes, si somos inteligentes, buscaremos fórmulas que nos permitan avanzar y por tanto que cambien las cosas. Desde el punto de vista democrático, eso es obvio, pero también desde el punto de vista de alcanzar cosas distintas, de procurar la felicidad por otros medios. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y no ha cambiado absolutamente nada. Es que ni siquiera han conseguido maquillar ni siquiera listas electorales, ni mensajes de campaña, nada. No está en el debate, nada de lo que digamos aquí. Es verdad que desde ese punto de vista parece que estamos hablando en otro mundo, ¿no? Había, desde el punto de vista del derecho, cuando empezó el Estado, hubo un célebre trabajo que era el Estado español, el modelo territorial o la curiosidad del jurista persa, que es verdad, parece que estamos hablando de otro mundo, pero porque sea eso sí, no vamos a dejar de intentarlo, ¿no? Hay mucha gente, me consta, que no solo está o tiene curiosidad por estas cuestiones, sino que poco a poco va calando y que vamos a intentarlo. Desde luego yo no voy a cerrar el diente. A mí me gustaría añadir un par de cositas. Cuando uno estudia, a mí me gustaría añadir un par de cosas. Cuando uno estudia los procesos de transformación social que se han dado en cualquier lugar del mundo, uno ve una serie de pautas y una serie de modelos, ¿no? Y básicamente hay dos procesos de transformación. Tenemos un proceso radical de ruptura con lo anterior, que reinventa todo de una forma muy rápida y que a mí particularmente es un modelo que me gusta. ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿estamos organizados y capacitados para hacer eso? No. En Serbia derrocaron a dictadores, en Sudáfrica derrocaron a la apartheid. Aunque llevemos una estrategia rupturista o maximalista. Franquicias. No se habla coloquialmente Puerto Franco, no Puerto Franco, sino territorio franco, todo el archipiélago, y son franquicias no simplemente aduaneras, franquicias aduaneras, fiscales sobre el consumo, administrativas y financieras también, hasta el punto que el Cabildo de Tenerife llegó a imprimir moneda durante un siglo. Bien, y además hay ausencia total de monopolio. Este régimen, en el año 1989, recordarán ustedes cuando Felipe González se pregunta en voz alta, pregunta del diputado de API, Luis Mardones, que si no se habrían equivocado en la cuestión del modelo que se eligió para Canarias a través de una integración parcial, que era lo que se llamaba el protocolo 2 del Tratado de Adhesión. A partir de ahí empieza una gran conspiración para acabar con esa fórmula de integración parcial y de paso con lo fundamental de los fueros históricos de Canarias. Y el gran pretexto que se utiliza es el salvar el sector agrario. Bien, aquí vemos que la superficie cultivada, estamos poniendo como referencia el año 86, que todavía, que es cuando Canarias se integra parcialmente en la Unión Europea, en la Comunidad Europea en aquel caso, a través del protocolo 2, luego el año 1990, que es cuando se toma la decisión, que es a finales del 89, de la integración, y luego el año 2010 con algunas matizaciones, actualizaciones que yo haré a partir del 2010 para actualizarlo un poco más, ¿no? El total está separado secano y regadío, pero verán que había 61.000 hectáreas
antes de la integración. Luego, cuando se decide la integración plena, había 51.000 hectáreas, luego 41.000, o sea que ha bajado la superficie cultivada en un 33% desde antes de la integración. Respecto al sector agrícola exportador, pues bueno, es donde único se ha mantenido, más o menos, se ha conseguido salvar el tipo, que es lo que Juana Enesibia Rocha llama el único pendón que pueden exhibir, que es el pendón del plátano. Bien, las exportaciones de plátano, pues más o menos se han mantenido de 3.600 toneladas, 361.000 toneladas, ahora estamos en 357.000, 346, bajado un poco, pero más o menos se ha mantenido. Donde había una debacle absoluta en el tema del tomate, que fue el sector que más presionó en aquel momento, que fue utilizado de ariete con sus manifestaciones y con su presión, con la movilización de los sectores, que aunque representan muy poco en el PIB, sí mueven sectores sociales, que son muy importantes y que hay que seguirlos defendiendo. Pues bueno, eso ha bajado de 175.000 toneladas antes de la integración, 94.000 en el 2010, y actualizándolo están en 63.000 en la última zafra 2013-2014. Eso es un bajón de más de un 50%, aproximadamente un 60% de ese sector que se supone que había que proteger a cambio de renunciar a nuestro fuero. Bien. Sí, bueno, hasta que venga la compañera vamos hablando. Sí. No, pero no vamos a estar con micrófonos para llevar acá. No llega al campo. Pues muchas gracias a don Tomás Van de Valle, quien tengo el honor de conocer desde que éramos alumnos del Colegio Jaime Balmes, niños en la infancia, ¿no? Porque yo nací en Tafira Alta y creo que don Tomás creo que nació, puede ser por el Madroñal por ahí, pero bueno, por lo menos ha vivido toda la vida ahí, ¿no? Bien, es un honor estar aquí en este foro tan importante. Esto es que fue creado por Carlos III, uno de los reyes, sino el que más decente que han tenido en España. Y siempre ha sido, no solo aquí, sino en otros lugares, pues un foro de debate y muy interesante para el desarrollo de la sociedad, ¿no?, en que está inserta, ¿no?, en este caso la Red Social Económica del país de Gran Canaria. Tal como dijo don Tomás en la presentación, pues efectivamente no vamos a volverlos locos con cifras, con datos sobre lo que es el fracaso rotundo y absoluto, pero del modelo actual de desarrollo económico en Canarias. Lo vamos a decir muy brevemente, haremos un pequeño escáner con cifras, tanto lo que significa el estatus de región ultraperiférica como lo que significa, como consecuencia del estatus de región ultraperiférica, el régimen económico fiscal actual. Este texto se escucha bien, ¿no? Pero vamos sería bueno. Este texto que voy a leer ahora a mucha gente le va a sonar. Suelta las trabas que embarazan la acción mercantil. Se formarán allí naturalmente un gran centro de contratación, acudirán los capitales, se crearán establecimientos y aquellas islas serán el enlace y punto de comunicación de apartados continentes. Y sea cual fuere el sistema económico que prefiera la opinión de cada uno, nadie podrá negar que las condiciones mercantiles de las Islas Canarias son esencialmente distintas que las que concurren en la península. Esto lo decía Bravo Murillo en la exposición de motivos del Real Decreto, que según parece se lo escribió, según dicen, Pedro del Castillo Westermann. Eso lo ha dicho Betancourt Massieu. Y también Carballo Cotanda: ningún esquema social puede prescindir, sea cual fuere su signo y dadas las condiciones de la región canaria, del instrumento franco que nació en 1852. Esas son dos citas fundamentales de lo que es la historia socioeconómica de Canarias, nuestro fuero. Hay un libro que nosotros recomendamos, que ha salido recientemente del Museo Canario, titulado, el autor Normando Moreno Santana, abogado, La conquista de Tamarán, Gran Canaria. Voy a presentarles, aunque son bien conocidos, pero vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno. Fernando Ríos, licenciado en Derecho, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, letrado del Consejo Consultivo de Canarias, miembro del Comité Asesor del Presidente del Gobierno para la reforma del Estatuto de Autonomía,
Ha desempeñado diferentes responsabilidades en la administración autonómica: asesor de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, director de la Oficina del Gobierno en Madrid, secretario general de Presidencia del Gobierno, diputado en el Congreso, comisionado del Gobierno de Canarias para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales, autor de distintos trabajos sobre derecho público, entre los que destacan estudios sobre el sistema electoral y el autogobierno de Canarias. Actualmente es vicepresidente y portavoz de la Plataforma por el Mar Canario. Ángel Cuenca Sanabria es ingeniero técnico agrícola, especialista en políticas comunitarias, coordinador del grupo de trabajo por la Asociación de Canarias a la Unión Europea. Ha sido asesor de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias y es autor de diferentes estudios sobre políticas comunitarias, balanzas fiscales Canarias-Estado y delimitación de los espacios marítimos de Canarias. Y por último, Jorge Dorta, economista, director de la gestora de inversiones Mensei Capital Management, sociedad anónima en Ginebra, amplia experiencia en banca de inversión y en la gestión de inversiones internacionales, especialista en capital riesgo, financiación de proyectos y gestión de vehículos de inversión colectiva, consultor de políticas de desarrollo estratégico, emprendeduría e innovación. Autor del libro Canarias con Futuro, del blog Mensei Macro, así como de diversos estudios y artículos sobre economía canaria y sus potencialidades. Tanto Ángel Cuenca como Jorge Dorta han intervenido en la Real Sociedad Económica, Ángel a principios del año 2014 y Jorge en los años 13 y 12, si no me equivoco, una vez en cada uno de ellos, si no me equivoco en los años, pero ha intervenido 2 veces. Y nada, ya yo me retiro para que ellos empiecen su trabajo en equipo. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Se escucha, imagino, ¿no? Parece que esto está apagado, ¿no? Está apagado. Sí. Hablamos de no, esto estaba, seguramente la compañera Liliana lo encenderá, ¿no? Sí, lo encenderá. No, esto está Ahora. Dale ahí, dale push. Push. Hola. Ahora sí. Hola. 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 Desde la perspectiva del derecho, los pactos de la anexión y Guayedra. Él mantiene la tesis, que es lo novedoso de su trabajo, de que los pactos históricos tienen virtualidad jurídica y han sido ratificados en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde se admitía la asistencia y vigencia de tratados no escritos, se le da la misma vigencia que si estuvieran escritos, porque hay un derecho derivado que demuestra que ese pacto existió. Y precisamente a partir de la Convención de Viena es cuando el Estado español, en pleno franquismo, aprueba la ley de 1972 que consagra lo que son nuestros fueros históricos, cuya joya de la corona sería la ley, primero el Real Decreto de Puerto Franco 1852, luego la ley de 1700 y por último la ley especial de 1900, Fernández Villaverde, de Puerto Franco, que todavía no ha sido derogada. Lo que sí ha sido es, muchas veces, de alguna manera, vaciada de contenido ilegalmente, pero todavía está en vigor, no se ha derogado. Estos fueros, pues que parten desde la propia anexión de Canarias a la Corona de Castilla y Aragón, pues en fin, tenemos el fuero de Gran Canaria, exenciones parciales y totales a la imposición directa e indirecta. Tenemos la exención, además, de cualquier tipo de monopolio en Canarias, y de hecho no estábamos dentro del monopolio de la Casa de Contratación de India, y comerciamos directamente con América, los puertos de Las Palmas, Tenerife y La Palma, mientras que en el resto del Estado solamente era el puerto de Sevilla. Una franquicia, lo que significa una franquicia comercial con América. Se crean luego los cabildos con amplias competencias de gobierno. Luego viene la violación de la no imposición de monopolio al incluir a Canarias dentro del estanco de tabaco, lo cual origina
pues una sublevación, una confabulación social antimonopolística en Gran Canaria, en Tenerife, que termina con el linchamiento del intendente Ceballos. Luego hay, durante el siglo XVIII, pues un estatuto internacional de comercio al margen del Estado español, del Reino de España, donde se comercia con buques y países neutrales, incluso enemigos, que mientras España estaba bloqueada con Inglaterra, nosotros comerciamos con Inglaterra. Luego el régimen de excepción, que se recupera con Carlos III, en el cual pues tenemos también nuestro régimen especial al margen del resto del reino. Luego ya viene la Constitución centralista de 1812, que acaba con los cabildos, que se recuperan en 1912. Bien, y ya le dije, sobre todo, fundamentalmente, la ley de Puerto Franco de 1900, pues lo más importante es, seguimos. Me entretengo muy brevemente en el tema del plátano porque es muy fundamental. El concepto de las ayudas, cuando nosotros hablamos de ayuda, entendemos que una persona me ayuda a mí cuando me da más de lo que yo le doy o cuando me da algo que yo no tengo, ¿no? En este caso, ven que las regiones ultraperiféricas están en el año 2009, estaban en 598.000 toneladas, que era el 11% del consumo comunitario. Pero fíjense que aquí hay un grupo en naranja que se llama ACP, que tiene 959.000 toneladas. El grupo ACP no tiene nada que ver con el mayor exportador y mayor, digamos, suministrador del mercado comunitario del plátano, que es el área dólar, que es los países continentales, Centroamérica y Sudamérica, que están en 3,5 millones de toneladas. El grupo ACP está igual de protegido que el plátano, o sea, exactamente igual. Mientras aquí tienen en estos momentos las ayudas por pérdida de renta, ellos tienen un mecanismo de estabilización de exportaciones que se llama STABEX, que también les mantiene las rentas. Y de hecho han aumentado en su producción, porque en 1990 los RUP estaban en 700.000 toneladas, ahora estamos en 598.000, sin embargo los ACP estaban en 772.000 y han subido a 959.000. Es otro grupo de países que también está protegido igual que nosotros. Entonces nosotros entendemos que si ellos, que son países terceros, están protegidos frente al enemigo común, que es el plátano dólar, pues evidentemente Canarias lo tiene que estar por derecho propio, ¿no? Y las demás regiones. O sea que es una ayuda, en este sentido, que compartimos con los países protegidos por el Reino Unido y protegidos, que serían sobre todo los países de las islitas del Caribe, las Windward Islands, y por Francia, los países africanos, por ejemplo Camerún, Costa de Marfil, etc. El sector de autoabastecimiento, muy importante, hemos cogido algunos indicadores nada más, por ejemplo la producción de papas, antes de la integración 161.000 toneladas, ahora mismo 60.000 y bajando, o sea, una bajada de un 62%. Animales de vacuno de 32.000 cabezas de ganado a 19.000, una bajada de un 38%. Animales de vacuno de ordeño de 14.000 a 6.000. Seguimos bajando, por eso están esas flechas ahí. Si vemos aquí el censo ya bovino, bueno, no lo vamos a entretener. Si alguien entrara ahora equivocadamente y viera esta gráfica y no sabía de qué estábamos hablando, va a pensar, aquí hay una conferencia sobre la disfunción eréctil, porque todas las curvas, todas van para abajo. Seguimos. Sector industrial, lo mismo, de participar el 7.19 en 1990 con respecto al PIB, estamos en el 4.57, una bajada de un 36%, excluyendo generación de agua y energía.